días son medidos a niveles milenarios o a niveles millonarios de años, no es necesariamente lo importante es de que hay una evidencia. ¿Okay? La evidencia es tangible, es palpable, es visible, se puede respirar, se puede percibir. Entonces, eso es lo importante de la creación, y la creación está todavía vigente porque se está desarrollando dentro de usted. Eso que llama la gente la evolución del ser humano, no es que nosotros hemos evolucionado de una forma, un formato, un ADN, de un animal a un ser humanoide. Eso es una mentira, sino que el desarrollo se trata de un desarrollo espiritual, hermano. Se trata de tu desarrollo de comunidad con el Señor, de comunión con el Eterno, de comunión con lo que Él te ha dado para que tú te conectes con tu hermano, te conectes con tu familia, te conectes con tu comunidad, te conectes con el ambiente que te rodea para que puedas funcionar como un elemento de cambio. Y no es que tengas tú la tarea entera en tus manos, sobre tus hombros para hacer esos cambios. Es que lleves tu parte, que hagas tu parte dentro de su Torah. ¿Qué significa eso? A veces la gente utilizamos esos términos, que dame parte en mi Torah. ¿Qué es lo que significa? ¿Que me dé una parte de la Biblia? No. Que dentro de la obediencia, dentro de las prescripciones que Él me ha delineado en su palabra, yo empiece a funcionar y ejercitarme en todo lo que Él me enseña para que mi mundo sea embellecido, para que mi mundo sea mejorado, para que mi mundo sea de una mayor amplitud para beneficio del pueblo de Dios, de mi familia, y también me beneficia a mí. Si yo no estoy afectando el mundo donde yo me desarrollo en estos diferentes niveles, yo no estoy siendo efectivo. No importa cuántas palabras comamos, no importa cuánta Torah entendamos y sepamos. Es la Torah que aplicamos la que transforma el mundo. Es la palabra que usted recibe, que usted escuchó, que usted vio a un varón, que usted leyó la palabra o la escuchó hablada, la que le tocó el espíritu, le hizo un quickening, le hizo un toque espiritual y lo transformó. Entonces tiene que ser accionada. Tiene que ser accionada. Entonces, ¿es nada más de acción y de actividad? No. Esa es parte. Se completa cuando entiendes tu propósito. Cuando entendemos nuestro propósito. Vuelvo y repito, cuando entiendes cuál es tu propósito. Porque la gente anda buscando propósito para todo. Para todo puede haber un propósito, pero tú tienes que entender cuál es tu propósito en Dios. Y eso es la razón por cual tú tienes que entender la creación. Porque la metodología que Dios establece en la creación delinea cómo tú vas a identificarte. Te perfila cómo tú te tienes que identificar, cómo tú te tienes que sentir, cómo usted se debe manifestar al mundo donde Dios lo ha depositado. Amén. Entonces, hablamos de que Bereshit, Génesis, o en el principio, Dios crea. La palabra nos habla de una separación de aguas. ¿Ok? Nos habla de una separación de aguas. Agua implica vida, agua implica conocimiento, agua implica manifestación de vida. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Voy a sugerir esto para que entendamos y vamos a entrar a la palabra. Voy a simplemente sugerir esto. Dios existía, ¿verdad? Dios estaba en su plano celestial, en su plano espiritual. Pero de repente decide, en un tiempo que nosotros no tenemos capacidad de entender, hace muchísimo tiempo, decide de que va a ser, en el principio hizo Dios los cielos y la tierra. Y después la palabra nos va delineando y llegamos a ese momento donde dice que se separan las aguas del firmamento de los cielos con las aguas de la tierra. Nunca, no sé si ustedes lo han pensado, de que eso cuando dice de los cielos, las aguas del cielo son separadas de las aguas que van a tomar lugar en la tierra.
Si ustedes han pensado que estas aguas se refieren al ámbito celestial, al ámbito espiritual que nosotros no podemos ver. Y que Él se para y empieza a crear de las aguas, porque muchos de los seres vivos que fueron creados empezaron en las aguas, ¿verdad? Entonces, de que las aguas tienen que ver con el ámbito terrenal. Cuando digo ámbito terrenal, no solamente la Torah nos está refiriendo al ámbito de aquel planeta Tierra, sino que se está refiriendo a todo lo que es visible, tangible, físico. Entonces Dios hizo una separación entre lo que es espiritual y lo que es físico. Pero eso no significa que esa separación es para completamente romper un acceso hacia Él, sino de que Él desea que nosotros aspiremos en la implementación de su Torah, alcanzarlo a Él por amor, por una pasión sincera de buscar de su voluntad. ¿Estamos entendiendo? A veces, un ejemplo, a veces a los hijos se les dan tareas y le dicen, si hace esto, este es el premio. Usted le da la prescripción y no lo hace. Pero también y quieren el acceso a la bendición, quieren el acceso al premio. Pues usted se siente que no lo merece, usted no se lo va a dar hasta que cumpla esa parte esencial de la obediencia, de aplicarse, porque en la obediencia es simplemente la métrica, la medida de un padre, la razón de un padre de darle una prescripción, una tarea a un hijo para ver si el hijo obedece. Esa es toda la tarea de la obediencia a la prescripción. No. El deseo suyo es que el muchacho aprenda. El deseo suyo es que el muchacho se desarrolle. El deseo suyo es que el muchacho tenga una conciencia más nutrida para que sea un ser más valuable, un ser con más valor, un ser con más habilidades de desarrollar avenidas para sacar solución a toda problemática que venga en la vida. Eso es lo que usted quiere. La obediencia es parte, es decir, la obediencia a la prescripción, la obediencia a la instrucción es simplemente, nada más, la manera, es la metodología, el dispositivo que se usa para que usted llegue a amplificar su vida en conocimiento y experiencia. Eso es lo que la Torah hace con nosotros. Dejarnos ver que Dios es Dios y que su sabiduría está más arriba que nosotros y que nosotros vamos a tener acceso a Él. A ese ámbito de mayor habilidad espiritual, conexión, amplificación de todo lo que un ser vivo puede aspirar a través de la obediencia. Amén. Amén. Entonces vamos a ver. Queremos llegar a ser el hombre nuevo para un nuevo orden. Y no estoy hablando necesariamente del nuevo orden mundial, ¿ok? Quiero aclarar eso. Es el nuevo orden porque desde el principio que Dios creó el mundo, Él ha querido tener una familia, ha querido compartir. Y Él estableció a un ser humano a que le dio unas prescripciones para que ese ser humano llevara a cabo en este ámbito físico la voluntad de Él. Entonces Él quiere transformar a este hombre, a un hombre nuevo, a través de su Hijo Yeshua. Desde el primer momento introdujo la luz, introdujo el orden que va a ser la manera como Dios nos va a dar la capacidad de alcanzarlo a Él. Entonces, ¿para qué? Para que entremos a un nuevo orden. ¿Cuál es ese nuevo orden? Pues el orden del reino de Dios aquí en la tierra. El reino de Dios aquí en la tierra. Amén. Amén. Gracias, hermano. No se preocupe. Gracias. Bendito sea el Eterno. Entonces vamos hacia adelante. Esta es la estructura de la porción como están establecidas por los sabios. Ok. Torah, Génesis 1 al 6:8, Profetas, Isaías 42:5 al 43:10, Pacto Renovado, lo puse están en inglés, no sé por qué, Juan 1:1 al 17. Ok. Vamos adelante. Entonces, no sé si podrían ponerlo más pequeño, no se puede hacer más pequeño porque si no
Ok. 6.000 años de presencia e historia humana, desde la cuenta de la salida de la expulsión de Adán y Jabá, del jardín del Edén hasta el presente, todavía el ser humano se continúa preguntando. Fíjense bien, hermano. Todavía hay gente preguntándose esto, y no es que estoy diciendo que está fuera de lugar, pero a estas alturas, en el siglo XXI, todavía hay muchas dudas, y la gente se pregunta, ¿quién es Dios? Entonces, significa que el entendimiento de la cosmología, cuando digo cosmología no me estoy refiriendo a cosas esotéricas ni nada, es simplemente una palabra griega que significa el entendimiento de tu mundo, el entendimiento del universo donde tú te desarrollas. Hay gente que todavía no lo entiende claramente. Hay gente que está pensando que los aliens, que está pensando que hubieron otros dioses, que hubieron otras cosas, y que Dios no es la única opción de haber sido usted creado. ¿Okay? Entonces, hay gente que no tiene un entendimiento claro del universo donde ellos se desarrollan. ¿La creación fue diseño inteligente o producto de una explosión accidental? ¿Venimos de parte de Dios o venimos del mono? La mayor parte de la gente que cree que venimos del mono son las personas que están teniendo problemas sociales. Son las personas que quieren darle rienda suelta a todo. Son las personas que no quieren someterse a las leyes. Son las personas que viven en caos, porque no le están dando cuenta, no tienen temor de un ser superior y por ende no tienen que hacer caso de las autoridades. Son las personas que prácticamente mantienen este mundo en caos porque no tienen una línea para llevar su vida, para vivir su vida. Es decir, tienen un problema de conducta. Tienen un problema de conducta, de comportamiento. La mayor parte de las personas que creen en Dios y están vinculadas a una iglesia, tienen una vida activa, no están metidos en problemas, al contrario, estaban en problemas y han empezado a desarrollar un plan para salir de sus problemas. ¿Ok? Entonces ahora, ¿por qué o para qué nací o fui creado? Eso tiene que ver con la congruencia. Me siento incongruente, no me siento bien acá, no me siento bien allá. Y las personas, dependiendo, esto es lo que lleva a mucha gente a suicidarse. Amén. Hay mucha gente que llega hasta el suicidio porque no se pueden insertar socialmente, no son aceptados, son vistos diferentes, son rechazados, son esto. Entonces lleva a esa pregunta, ¿para qué vine yo al mundo? ¿Para qué nací? O cuando tiene una problemática como Job, que en un momento de desesperación con tanta desgracia dijo, ¿para qué nací? Lo mismo le pasó al profeta Jeremías en un momento de rechazo que todo el mundo lo rechazaba, su familia, el rey, el pueblo, por las profecías que él daba. Entonces dijo, ¿para qué nací? Maldito es el día en que mi madre me concibió en el vientre. Estoy parafraseando. Pero Dios lo que quiere de nosotros es que confrontemos esa vicisitud, que confrontemos esa dificultad, que confrontemos esos elementos que son diferentes a nosotros y que lleguemos a la conclusión que usted no va a cambiar a ellos, sino que ellos son los que tienen que cambiar a usted. Porque usted es el que lleva dentro de usted la palabra de Dios, el Espíritu del Eterno. Yeshua está viviendo en usted. Amén. Entonces, es cuestión de identificación. ¿Cómo se identifica a la persona? ¿Quién es esa persona? ¿Cómo se mira dentro del plan de Dios? ¿Cuál es la razón de nuestro comienzo? De nuestra creación o el propósito de nuestra existencia tiene que ver con una compañía y familia. Dios subsistió, ¿quién sabe desde cuándo? Desde la eternidad. Solo. Él es uno. Él es uno. Pero decidió compartir, hacernos un universo tan hermoso, una creación. La creación que nosotros más conocemos es la del planeta Tierra. Nosotros poco conocemos del espacio sideral. Si usted se pone a pensar, creemos conocerlos por los telescopios y por los científicos, que muchas veces nos dan un montón de datos que quién sabe si son reales. Ahora con las fotografías que han enviado esos probes
robots a otros planetas, creemos saber más, pero realmente, hermanos, sabemos muy poco, relativamente sabemos muy poco. Aleluya. Entonces, Dios quiso tener una compañía y familia. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Aleluya. Génesis 1, en un principio creó Elohim los cielos y la tierra. Ese montón de puntos suspensivos que poco es que nadie sabe. Desde ese momento que Dios creó los cielos y la tierra, hasta el momento cuando llegamos al segundo verso o versículo. Pero la tierra llegó a estar tahu va bohu. Diga conmigo, tahu va bohu. Tahu va bohu. Desolada, ¿qué significa? Caótica. ¿Ok? Y vacía, sin propósito. Y había tinieblas sobre la faz del abismo, y el espíritu de Elohim se cernía, se movía sobre la faz de las aguas. En uno de los midrashim acerca de Génesis, en una de las lecciones rabínicas que tratan de explicar, dice de que el trono de Elohim flotaba sobre las aguas del abismo. El trono. Es decir, cuando Dios habla del trono, está hablando de su reinado. Está hablando de su autoridad, de su poder, de su soberanía. Entonces, me pareció muy interesante ver esa conexión. Entonces dijo Elohim, haya luz, y hubo luz. Hermanos, si nosotros dejamos de ver nada más de una manera tubular el concepto de luz, de que es simplemente algo que ilumina, pero si entendemos que la luz es orden, si entendemos que la luz es enseñanza, capacitación, si entendemos de que cuando decimos y recibimos, me diste una luz, me diste ese entendimiento, entonces dejamos de ver la luz como luz, sino que la vemos como como dijéramos, una inyección de algo que hacía falta en todo ese universo que estaba creando Dios. Y esa luz, como todos sabemos, es Yeshua, es su Hijo. Es Yeshua, es su Hijo. Es el que fue entregado con la orden de venir a establecer el orden, de traer, sacar del caos, de sacar del despropósito y traer una orquestada razón de existencia. ¿Okay? Y vio Elohim que la luz era buena. Y Elohim hizo separación entre la luz y la oscuridad. En estos mismos midrashim, los sabios explican, ¿okay? Los sabios antiguos judíos explican de que ellos piensan, y esto nadie puede decir esto es a ciencia cierta, pero es algo que nos hace pensar, de que en un momento, cuando Dios empieza a crear, ¿verdad? Y podemos ver que en el principio Dios hizo los monstruos marinos, y hizo un montón de seres, ¿verdad? Y estos seres, de ninguna manera la palabra nos explica qué tipo de comportamiento tenían. La única manera que nosotros nos podemos acercar es a veces con estas diferentes explicaciones que la ciencia nos da, de que los dinosaurios eran así, agresivos, destructivos, que rompían, que comían, etc. Entonces, pero lo que estamos tratando de explicar es que en un momento cuando Dios crea, dice, hace una separación de la luz y la oscuridad, es decir, de que estaban entremezcladas. Porque Él dice que mira la necesidad de ver la separación de la luz de la oscuridad. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir esto? Los sabios lo que están diciendo, no es que Dios tenía de luz y de tiniebla, lo que están diciendo es que en el proceso de creación se intermezclaban estas cosas, y entonces Él decidió hacer una separación diacrítica, una separación marcada. Porque lo que Él venía a crear en este nuevo universo que Él estaba empezando a diseñar es que la luz, la justicia, el balance, todo lo que es bueno, todo lo que es benigno, se mantuviera completamente separado de todo lo que es oscuro, todo lo que es impío, todo lo que es malévolo.
Entonces, desde ese momento, separó. Es decir, Dios desde el principio es el mismo. Hay santidad y voluntad en Él desde un principio de establecer rígidas pautas de santidad, de que nosotros somos seres de luz, no porque iluminamos de adentro para afuera, sino porque tenemos el entendimiento de que hay una diferencia bien crítica entre la luz y la oscuridad, y Dios quiere que nosotros sigamos la luz. Y llamó Elohim a la luz día, y a la oscuridad llamó noche. Entonces aquí es donde la pregunta de muchas personas dice, pero si no ha creado todavía ni el sol ni la luna, ¿cómo puede llamar a la luz día y a la oscuridad llamó noche? Y entonces es ahí donde Dios deja estas pistas de sabiduría y se le entrega a ustedes, a su pueblo humilde, a ustedes que buscan de su cara, a ustedes, a nosotros, al pueblo de Israel, a todas las personas que buscan de la cara del Eterno, y se las revela. Porque esto no se trata de establecer el sol y la luna y las estrellas. Aquí lo que está hablando es, nuevamente volviendo al concepto de conocimiento, instrucción, orden, que las cosas estén funcionando bien. Y la oscuridad es cuando las cosas no están funcionando bien, cuando las cosas están fuera del parámetro de la voluntad de Dios. Entonces, cuando usted lo empieza a entender así, usted se da cuenta de que llamó Elohim a la luz día y a la oscuridad la llamó noche. Llamó a las cosas claras día. Cuando Yeshua caminó entre nosotros, Él dijo que aprovecháramos el tiempo, le dijo a su audiencia, mientras Él estuviera, porque aún había luz de día. Pero llegaría un momento cuando eso sería quitado. Es decir, a veces nosotros miramos a las Escrituras de una perspectiva de lo que nos han enseñado y no queremos salir de esa caja. Tenemos que salir de la caja y empezar a buscar un poquito más. Y fue la tarde y fue la mañana. Yo nunca me había fijado hasta que estuve haciendo este estudio. Nunca me había detenido en esta parte. Fue la tarde y la mañana día 1. No utiliza el primer día. Habla del día 1, porque dicen los sabios que en ese momento, hasta ese momento, Dios no había creado nada, ningún ser. Y Él era todavía en el universo el único ser espiritual que existía. Entonces, por eso es que Él pone día 1, no el día primero. La siguiente. El año pasado nosotros hablamos un poquito de esto, solamente quiero hablar de esto. Este año estaremos contemplando y estudiando diferentes cosas, pero en un mundo pagano que a capa y espada niega la existencia de Elohim, entonces es nuestro deber de encontrar pistas, evidencias y la narrativa histórica de antaño que validan y confirman la existencia de Dios. Y usted dice, la palabra es suficiente. Yo le quiero sugerir a ustedes simplemente esto. Para mí la palabra es suficiente. ¿Sabe por qué? Porque yo creo en Dios. Porque yo soy un siervo del Eterno. A mí nadie me tiene que recontraconvencer. ¿Me está entendiendo? Y usted dirá, yo le enseño a mis hijos esta misma enseñanza, yo se la traspaso. Nosotros hablamos del Señor, vamos a la iglesia o vamos a la sinagoga, nos juntamos con los hermanos, cantamos, vamos a los estudios, todo tranquilo. Pero ¿sabe lo que pasa? Que en el momento que su muchacho crece, usted se lo manda a un montón de profesores que no creen en Dios, que le están enseñando puras cosas de humanidades, que están negando todo lo que es fe. Si es ahorita, hoy en día, hay una pelea social, una pelea campal en el ámbito político y una discrepancias sociales que nosotros nos sentimos a veces engolfados de ansiedades por todo lo que está sucediendo. Entonces, y todo ese montón de jóvenes, muchos de ellos son desertores de la iglesia. Desertores que salieron de familias creyentes, hermanos. Y están ahí
Porque han sido convencidos por personas que no creen en Dios, que les han insertado pensamientos humanistas o pensamientos basados en teologías de mitos y no en la santa, pura e incorruptible palabra de Dios. Entonces acá, por eso es importante tener evidencias para que usted le ayude a contrarrestar a las próximas generaciones, a sus generaciones, a sus hijos, nietos y bisnietos, de que Dios es, de que Dios no ha dejado de ser, de que Dios es el único y vivo ser que es el creador de los cielos y la tierra. Amén. Entonces mire, Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, entendiéndose por medio de las cosas hechas. Agua, por favor. De modo que son inexcusables. Gracias. De modo que son inexcusables, es decir, que no hay excusa. Amén. Dios nos hace ver con evidencia, ¿ok?, de su creación, de que Él es Dios, de que todo está armoniosamente, cuidadosamente detallado. Entonces, el año pasado mencioné esto, no voy a entrar en detalle, la secuencia Fibonacci, que prueba el diseño inteligente. Estos son simplemente 9 especies, pero ellos hablan de miles de especies en la Tierra que tienen esta forma circular. La creación de Dios nos está diciendo de que Dios nos habla de círculos, de ciclos, de que todo está compuesto porque Él nos está dejando su marca, su huella digital de que Él es Dios, de que Él creó todas estas cosas porque vienen de un formato que Él lo diseñó para enseñárselos a sus hijos. Y esta es la fórmula, no puse los números para no entrar en mucho detalle, pero es bien interesante, usted puede buscar y hacer su propia investigación. La secuencia Fibonacci. Adelante. Gloria al Eterno, se están gozando, hermano. Amén. Cuando ya no se gozan, me dicen y me callo. Aleluya. Nuestro Elohim nos ha manifestado su existencia en forma simple. Salga por la mañana con su café y escucha a los pájaros. Y díganme qué efecto tiene ese cantar de los pájaros en su corazón, en su mente, en su existencia. Dígame. Ese olor de la mañana, cuando el viento, especialmente en estos tiempos bonitos del otoño, cuando usted sale afuera y se pone su suétercito y con su cafecito y mira toda esa combinación. Yo digo esto poéticamente, cuando el viento hace gloria en el follaje de los árboles. Se mueven los árboles y están el cantar de los pajaritos y usted se da cuenta que usted está vivo. Y que cuando usted se levantó dijo, Modéani, gracias Señor, porque me has retornado el alma mía por tu bendita gracia. Aleluya. Estoy vivo. Inmediatamente usted se puede inspirar a decir, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Mahulto Leolam Vaed. Decir la profesión de su fe, porque usted sabe que está existente, de que no es un ser de accidente, no es un mono al cual le rasuraron todos los pelos y usted ahora tiene que comportarse como un montón de gente erráticamente porque le dijeron mono. No, usted tiene un propósito y es un ser diseñado exquisitamente para complacer la voluntad de Dios. Porque complaciendo la voluntad de Dios, hermano, ya sus gustos, sus deseos, los deseos de su corazón están ahí incluidos. Entonces ahora, toda su creación testifica de su existencia. La creación es su evidencia. ¿Quién puede quitar esa evidencia? ¿Quién puede argumentar con que aquí estamos? Mire, ¿en cuántos años de vida? Yo tengo 50 y tantos, mejor no digo cuánto. Pero el hermano Nelson, que es hermano, no, mentira, hermano. Pero no, hablando seriamente, digamos en un lapso de 60 años de vida, hermanos.
¿Cuándo usted ha escuchado que la Tierra se salió de su órbita? Que Marte chocó contra Venus, de que nuestra galaxia se tropezó con otra. ¿Me entiende? Hay un orden que nosotros no podemos decir cómo es posible. Si hay tantos millones de cuerpos en el universo, ¿por qué es que nosotros no tenemos tanto problema? ¿Por qué? Porque hay un diseño. Entonces, y hay un propósito en ese diseño. Nuestras vidas, intelectos, creatividad, espiritualidad son elementos claros que hay diseño y propósito. La manera como usted piensa, la manera como cada persona hace conexiones. Mire, yo estoy hablando a ustedes y cada uno en sus cabezas está percibiendo mis palabras de un ángulo que le está haciendo sentido o que lo está ayudando a entender cosas o le está ayudando a depurar ciertas cosas que usted tal vez creía. Pero cada uno de ustedes las interpreta a su manera y las aplica a su manera. Esa mente es un diseño específicamente hecho por la mano del Eterno. Si no tenemos una relación con Dios, no es culpa de Él, es culpa nuestra. La gente dice, yo no creo en Dios porque yo no lo veo. ¿No lo ves? Porque has decidido no verlo. No lo ves porque has decidido cerrar los ojos. No lo ves porque no los quieres sentir, no lo sientes porque no lo quieres sentir. Es culpa nuestra. Sin entender a Dios y su creación, no podemos especular. Hay gente que especula de Dios sin tener ningún... No creen en Él, pero quieren especular acerca de Dios. No hace sentido. Salmos 14:1 dice, el necio en su corazón, dice, ¿verdad? No existe Dios. Se ha corrompido, hace obras abominables, no hay quien haga el bien. Por eso, mire, la misma palabra en Salmo nos dice, el que dice que venimos del mundo es porque quiere hacer su voluntad. Proverbios 18:1 o 17:1 dice, y me perdona que creo que es 18:1, que el que quiere hacer su voluntad se aparta. O el que se aparta es porque quiere hacer su voluntad. No, yo no me junto contigo porque tú eres creyente, entonces yo quiero hacer lo que me da la gana. Por eso es que lo hace. Porque no quiere dar cuenta a su creador. Quiero hacer un pequeño, simplemente esta referencia. Nosotros, el que no quiere conectarse con Dios es simplemente porque no quiere, como dije anteriormente, hacer cuentas, ni mucho menos darle cuentas a otros seres humanos que son igual que él. Salmos 19:1-5, los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Nos enseña todo lo que él ha hecho. Día tras día no cesan de hablar, noche tras noche los dan a conocer. Habla sin sonido ni palabras. ¿Para qué va a decir? Si solo mira el sol, mira las estrellas, mira la luna. Usted se va a un desierto, se va a un valle en medio de la noche, fuera de la ciudad, y usted se queda mirado de lo que es la creación, lo que es el universo. Entonces, sin palabras nos está diciendo mucho. Su voz jamás se oye. Sin embargo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Dios preparó un hogar para el sol en los cielos y este irrumpe como un novio radiante luego de su boda. Aquí esto es profético. ¿Quién es el que vino a este mundo a casarse con su novia, con su pueblo? Yeshua HaMashiach. ¿Y cómo se le llama al sol en hebreo? Shemesh. ¿Y cómo se le dice al candelero central de la menorá? Se le dice Shemesh. Significa ambas cosas, sol y siervo. Al sol se le dice también siervo. ¿Por qué? Porque nos sirve a todos. Es el que nos ilumina. Porque nos está iluminando es porque es un siervo. Entonces, la primera candela que se enciende en la Hanaquilla, ¿cuál es? La del centro. Y después con la del centro usted va encendiendo, ya sea de izquierda a derecha o derecha a izquierda, según su tradición, va encendiendo una por una con el Shemesh, porque la luz viene del Shemesh, del siervo. Entonces, él proféticamente dice esto, que Dios preparó un hogar para el sol, para su hijo. ¿Dónde habita ahora Yeshua?
habita en su pueblo, en el corazón de su gente elegida, en el corazón de aquellos que buscan a Hashem, aquellos que lo buscan en espíritu y en verdad. Y entonces y este irrumpe como un novio radiante luego de su boda. Acabamos de celebrar esa fiesta que prácticamente es un ensayo de la boda del Cordero, que es tabernáculos. Y entonces, por eso dice, Dios preparó un hogar, tabernáculos. Dios envió a su Hijo para que viniera a ser tabernáculo con nosotros. Amén. Se está dando cuenta que como la palabra se va despistiendo ante sus propios ojos cuando seguimos la secuencia. Entonces, se alegra como un gran atleta ansioso por correr la carrera. ¿Ustedes creen de que nuestro Salvador, nuestro Redentor, Yeshua HaMashiach, no quiere venir corriendo a la tierra para venir y tomar control de todo ya? Él está deseoso. Quiere venir corriendo. Pero hay cosas por hacer. No todo el mundo le conoce todavía. Hay trabajo por hacer. Se conoce por todas partes del mundo, pero no todo el mundo ha escuchado. Hay trabajo por hacer. Elihu, el joven abogado que defiende y que corrige a Job, dice en Job, utilizo la palabra abogado porque él es un advocate, que se dice en inglés. Él está abogando por Job ante los tres amiguitos de Job, quienes dicen que son amiguitos, pero con palabras bien hermosas y bien rebuscadas, lo están haciendo sentir que él tiene pecados, que él tiene datos escondidos, o que él es un hombre lo suficientemente justo. Entonces, Elihu, que personifica al Mesías, el joven abogado que defiende a Job, dice en Job 37:5, Dios truena maravillosamente con su voz. Fíjense bien el contraste. Acá dice que su voz prácticamente está callada, solamente nos da la evidencia de su creación y es suficiente, nos habla discursos completos de quién es Dios o cómo es Dios. ¿Okay? Pero acá Eliú dice que maravillosamente con su voz truena, hace grandes cosas que no podemos comprender. Una de esas cosas que truenan son los truenos, los rayos. Aleluya. Una de esas cosas que truenan es el mar embravecido. Una cosa que truenan es a veces, aleluya, hasta el sonido de los vientos cuando viene se forma un tornado, un huracán. Todas esas cosas truenan, retumban. Y entonces, y en Job 33:4 dice, el Espíritu de Dios, si se me agacha un poquito ahí, gracias, me hizo, y él sopló del Todopoderoso, y el soplo, perdón, del Todopoderoso me da vida. Aleluya. Gracias, Padre, mi alma te alaba. Un aplauso al Señor. Estamos hablando Aleluya. de que el Espíritu de Dios me hizo. Amén. Pero y su soplo. Nuevamente está repitiendo la creación en Él me hizo. Nosotros no podemos divagar ni caminar fuera de este entendimiento de la creación, hermanos. ¿Me entiendes? Nos presentan películas con diferentes conceptos y aspectos, nos enseñan, nos tratan de cambiar, cambiando los dibujitos. Y poco a poco van formando, van cincelando una sociedad que sea de acuerdo al concepto de Hollywood y no al concepto de la voluntad de Dios. Por eso es importante que Job repite acá. Eliú le repite a Job, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Todopoderoso me da vida. Él es quien te da vida. Yeshua HaMashiach es el que te da vida. Es el que te va a levantar de los muertos. Es el sello, aleluya, es el rey que te va a levantar y te va a establecer en el reino que tu corazón desea, que es el reino de Dios. Aleluya. El próximo. Creo que acertaste dos. Yo sé que ustedes dirán, siempre digo lo mismo, pero se los recuerdo. Yo pongo mucha letra. Si usted quiere leer o simplemente me escucha.
Pero yo lo hago porque quiero que los conceptos entren por el oído, entren por los ojos y también traigan entendimiento dentro de su espíritu. Hemos estudiado, como dije anteriormente, por 10 años las parachá. Pero ahora vamos a buscar algunos a través de estos conceptos en el pacto renovado. Vamos a estar viendo algunas otras escrituras. Pero lo que yo quiero que entendamos es esto, hermano, que cuando Roma estableció la sola escritura, nos está tratando de decir, tú vas a explicar a Dios nada más dentro de los confines de este libro. Entonces, podré usar yo el sol como evidencia de que Dios existe. Podré usar yo al mar como evidencia que Dios existe. Podré usar yo la naturaleza, la grama verde, que se marchita por completo en este tiempo frío y después vuelve a reverdecer. O sea, todas estas cosas podré utilizar yo una metáfora para enseñarle al pueblo a través del zacate, a través de la grama, que Dios existe. Hay muchas maneras de establecer la veracidad de Dios. ¿Me está entendiendo? Pero si nosotros solo decimos sola escritura, solamente lo que dice la Biblia, entonces perdemos un montón de evidencias, porque hay miles de libros escritos por el pueblo judío que sirven, nunca se separan de la Biblia, son complementos de la Biblia. Y es por eso que nosotros tratamos de traer estas enseñanzas para que crezcamos enriquecidamente y tengamos un balance de conocimiento. ¿Okay? Entonces, Roma se encargó de separarnos. Decían que sería nada más solo la escritura sería admitida como base de enseñanza de la fe cristiana. Por eso cuando escuchamos a gente que dice, a mí me enseñas con la Biblia nada más, se encierran y no quieren escuchar otra metodología y está bien. Pero limitan. Cuando vienen y se encuentran con personas eruditas que les dicen un montón de cosas, no saben porque no están versados en otras capacidades. Y nosotros queremos que el pueblo de Dios crezca, desarrolle. Yo una vez creo que lo mencioné durante Sukkot, que en un momento el apóstol dice que debemos de salir de las cosas sencillas acerca de la salvación, acerca de Jesucristo, porque el conocimiento de Dios es amplio, es grande. Yeshua es nuestro Salvador. Ok, nos salvó. Vamos a obedecer la Torah, pero hay muchas cosas acerca de la vida que tenemos que darle entonación y aplicarlos adecuadamente para que la Biblia pueda solucionar esos problemas de la vida. ¿Me están entendiendo? Y si una persona no tiene esa amplitud, no te puede ayudar. Entonces ahora, ¿por qué después de 3.500 años de evidencia bíblica tendríamos que volver a tener que demostrar la veracidad de la palabra de Dios? 3.500 años de conocimiento acerca del Eterno. Porque ahora nos vemos en esta necesidad. Porque aquellos que lo niegan se han dado la tarea a través de la historia humana de tratar de borrar. ¿Qué es lo que estamos pasando ahorita? Nos están queriendo borrar la conciencia. Nos están tratando de cambiar. Ustedes saben que ya existen Biblias que tienen barridos varios versos y que han sido cambiados para que se apliquen al estilo de vida de ellos. ¿Usted sabía eso? Hay Biblias que omiten, borran, por ejemplo, todo aquello que tienen que ver con el área de género. Han borrado y han establecido nuevas Biblias que evaden hablar acerca de estas cosas. ¿Ok? Entonces, hay algunas Biblias que también están evadiendo, que han sido borrados los versículos del Antiguo Testamento, por decirlo así, en la Torá, acerca de guerras, acerca de situaciones bien adversas, de las crueldades que se vivieron. Entonces, están quitando la evidencia histórica, y si empezamos a quitar la evidencia histórica, si empezamos a borrar todas las cosas de la verdad, entonces, si la verdad es removida, ¿cómo los justos se van a poder defender? ¿Cómo nosotros podemos prevalecer en un mundo que está construido de mentiras
y con estructuras que han sido cambiadas. Por eso es que la verdad de la justicia tienen mucho que ver en la actitud que nosotros tomamos. Nosotros somos los primeros que debemos de mantener el código de la verdad, la ética de la justicia. ¿Okay? Entonces, mire, Hasatán, el diablo, el enemigo, trató desde un principio de usurpar al mismo Dios. Se metió al Gan Eden y le dijo a Eva, no, eso no fue lo que dijo el Señor. Inmediatamente tergiversando la verdad. Luego lo miramos, ¿verdad?, que esto incurrió en la falta, y ellos, al faltar, al no obedecer, fueron sacados del Edén. ¿Qué significa ser sacados de la presencia de Dios? Estar en exilio. Cuando nosotros estamos fuera de cumplir la voluntad del Señor, estamos cumpliendo la voluntad del Señor, estamos dentro de la nación. Estamos dentro del ámbito del Eterno, estamos dentro de su reino. En el momento que decidimos desacatar, dejar de ser comportarnos como ciudadanos del reino, entonces somos exiliados, somos sacados afuera. Véalo esto para manera de una interpretación más clara, como un procedimiento de inmigración. Usted está haciendo bien las cosas, tiene todos sus papeles, usted es permitido seguir habitando en el país. Pero si usted tiene un problema de comportamiento o de situaciones criminales, pues inmediatamente es exiliado, es sacado, es expulsado. Pues de esa manera trabaja. Es el mismo concepto, nada más que la gente ha puesto estructuras religiosas a la palabra de Dios, que es básicamente un libro de leyes. Es la constitución de una nación, de un reino. Entonces tenemos que empezar a verlo más allá de una religión. Tenemos que verlo más que una religión, un concepto de vida, un estilo de vida. Algo que nosotros realmente ya estamos viviendo y no tenemos que empujar para poderlo aplicar, sino que ya estamos en el modo de amplificarlo, de embellecerlo, de enseñarlo, no a través de estructuras de enseñanza, que tienes que hacer esto, que tienes que hacer lo otro, sino con el modelaje de nuestra propia vida. Amén. Por eso nadie lo puede borrar. Porque la evidencia de la Torah en tu vida es mucho más evidente, es mucho más impactante que palabras. Adelante. Santo es el Eterno. Mire, por ejemplo, Egipto, Asiria, Babilonia, Medio Persia, Grecia, Roma, todos ellos trataron de destruir y erradicar la Torah del pueblo. ¿Dónde están esos imperios? Ya no existen. Pero Israel volvió a revivir. Amén. ¿Por qué? Porque siguió tratando de implementar la Torah. Se le dio un renacer. Las cruzadas, el reino otomano, la Inquisición, los pogromos, el holocausto, todas estas son evidencias de las cosas horrorosas, de los martirios, las persecuciones que el pueblo creyente ha sido sometido. El pueblo elegido, hermanos, ustedes hoy son parte de ese pueblo elegido. Gracias a Hashem. Gracias al plan de redención a través de su Hijo amado Yeshua, nuestro Salvador, nosotros estamos ahí. Entonces, pero se está manifestando otra vez lo que se llama Sinat Hinam. Diga conmigo, Sinat Hinam. Sinat Hinam. Perdón, Hinam. Sinat Hinam. ¿Qué significa? Es un odio sin causa, un odio sin razón. Simplemente porque usted se comporta de una manera, hay una envidia, hay un despecho, hay una reacción, un rechazo a todo lo que es santo, lo que es bueno, todo lo que tiene buen nombre. Y usualmente es a causa de la justicia. Vamos a ver acá. Usualmente es a causa del nivel de justicia que usted establece. Porque la gente hoy en día se engaña, se hace tranza, ¿me entiende? Andan buscando cómo sacarle el provecho unos a los otros. Entonces, cuando usted da evidencia de una actitud de justicia, de balance, de amor, entonces eso condena a la persona, y entonces eso crea una reacción negativa hacia usted. Pero no podemos cambiar, vamos a seguir siendo los justos, ¿ok? Y también
se dieron a quemar a través de todas estas diferentes experiencias, a través de toda la historia, a quemar los libros de los santos, a quemar todos los escritos antiguos judíos. Hay suficiente evidencia de todas estas cosas, especialmente en el Holocausto, que Hitler mandó a quemar miles, millones de libros. ¿Ok? Tanto Humashim, que es el Humashim, es la Torah con los comentarios de los sabios. Midrashim son las enseñanzas rabínicas para explicar ciertas cosas. Y el Talmud es todo el compendio de todos los libros de los sabios judíos desde antaño. Entonces, todos estos fueron quemados. Podemos poner otro ejemplo para hacer mi explicación, ¿ok? En la historia de la conquista hubo un fraile español, Diego de Landa, que quemó 27 invaluables manuscritos mayas de 4,000 años de existencia. ¿Por qué? Porque como ellos decían que tenían 4,000 años en ese momento de existencia, pues entonces eso es pre-creación. ¿Me está entendiendo? O demasiado antes de Yeshua. Entonces, este señor interpretó que esto era una ofensa, que esto la iglesia no lo podía aceptar, que esto era, además de un pueblo pagano, entonces los quemó. Entonces, yo meditando, entró esta meditación, la cual está ahí escrita. La sabiduría antigua judía dice de que antes que Hashem le entregara la Torah al pueblo judío a través de buscar a Abraham, de esperar que se desarrollara esa semilla en una nación, él fue a otras naciones. Pero algunas la corrompieron, otras la rechazaron, otros simplemente la desobedecieron. Y entonces hasta que él encontró esa nueva semilla, él pudo establecerse. Él mismo da testimonio, dice, porque Abraham le va a enseñar a su descendencia a que conozcan el camino de Hashem. Entonces él entrega toda la promesa y después espera hasta el momento en el Sinaí para entregarle la Torah al pueblo. ¿Ok? Entonces, pero todos los pueblos tienen el mismo punto de origen. Todos salieron del mismo lugar. Entonces, a mí me hubiese gustado entender, no sé si a usted, cómo esos primeros mayas se relacionaban con el Creador y dónde fue el punto de partida donde ellos empezaron a desarrollar deidades o deseos por implementar nuevas deidades o nuevos dioses. ¿Me entiende? Porque todos salieron del mismo lugar. La misma palabra nos dice testimonios de muchas culturas antiguas que en el tiempo de la Torre de Babel existía nada más un solo lenguaje. El lenguaje del Edén, el lenguaje que Dios mismo le enseñó a Adán. Entonces todos tuvimos ese mismo punto de partida. A mí me gustaría saber cómo esa gente se relacionaba con Dios o cuál era la cosmología, cómo interpretaban la creación ellos. ¿Me está entendiendo? Amén. Es importante saber esas cosas. Ahora, la siguiente, por favor. Efesios 4, 22, 25 nos dice, en cuanto a la antigua manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está corrompido, está viciado, dice otra versión, por los deseos engañosos. Hay una tendencia a nosotros a querer saber a veces cosas que no son provechosas. Queremos poner el oído y darnos cuenta. Hay unos que tienen ese don de curioso, el don curioso. Hay que son reporteros, ahora todo el mundo es reportero con el teléfono. Pero es bien destructivo, ¿okay? Está corrompido por los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, vesteos ya. Ese es un comando. Vesteos ya del nuevo hombre, que fue creado según Dios, que fue creado, no es que según Dios, porque dice no, de acuerdo al patrón divino. En la justicia, que es lo que estábamos hablando en su momento,
que es lo que nos diferencia a nosotros, que somos justificados por la sangre preciosa del Cordero. Aleluya. Y santidad. Santidad no significa que somos santurrones religiosos. Santidad significa que nos hemos apartado y que nos separamos de todo lo que no le agrada a Dios. Santidad significa caminar en un concepto bien centrado, bien asentado en tu vida, de que tú le perteneces a Dios. Que ya no perteneces a este mundo. Que estamos en el mundo, pero no pertenecemos a él. Entonces, y en la verdad, que seamos consistentes, tanto cuando nos ven, cuando no nos ven, en la casa, en el trabajo, en todas partes. Eso es en espíritu y en verdad. Ahora, por tanto, desechando la mentira, cada uno hable verdad con su prójimo. Hermanos, cada uno hable la verdad con su prójimo. Esto es tan sencillo. Cada uno hable la verdad con su prójimo. No nos engañemos entre nosotros. Amén. Porque somos miembros los unos de los otros. Fíjense bien, somos miembros. Somos un cuerpo que es ensamblado y es nutrido por cada uno de nosotros. ¿Estamos entendiendo? Entonces, la Torá es el camino, verdad, vida, Yeshua HaMashiach. El árbol de la vida estaba en el centro del Edén. Exactamente al lado estaba el árbol del conocimiento del bien y el mal. Estaba cerca. Entonces hay que discernir cuál es la verdad. Un momentito. Espérese un momento, porque aquí es donde yo sé que espero que sea interesante ver esto. Hace un momento atrás dijimos que la luz era ¿qué? Orden. Era dirección. Era que algo toma forma. Algo que estaba en caos ahora lo puedes ver. Lo puedes definir, lo puedes, ¿cómo se dice? Percibir claramente. Eso es lo que da la luz. Entonces, ¿cómo se le dice al árbol de la vida? ¿Cómo? Bueno, el árbol de la vida es el árbol de luz. La Torá es luz. ¿Ok? Porque es también llamada el árbol de la vida. Dijo Josué, yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino es el orden. El camino es la instrucción. El camino es la vereda. El camino es la instrucción que nos dice cómo hacer, cómo llevar a cabo el proyecto. Entonces, el árbol de vida está en el Edén. El árbol de vida está entre nosotros. El árbol de vida está acá. ¿Ok? Está en su Biblia. Pero el árbol de vida se convierte en luz cuando usted lo empieza a aplicar. Entonces, está también el árbol del conocimiento del bien y el mal. Están cerca los dos. ¿Qué es lo que está pasando? Le dijo el Señor a Daniel, si me puedes seguir a la siguiente diapositiva, por favor. Ok. Vuélveme atrás. Ok. A ver si lo puedo poner esto en perspectiva rapidito. Cuando usted entiende algo, dijimos, usted recibe luz. Cuando usted viene una persona que tiene mucho conocimiento, tiene mucha ciencia, mucho conocimiento científico, a esa persona se le llama científico. ¿Está entendiendo? Entonces eso es lo que está pasando. Usted manda a sus hijos hoy en día a la escuela, a la universidad, para que se vayan a perfilar, conocer, aprender una profesión. Pero cuando llegan a casa de regreso, llegan que no creen en Dios. ¿Por qué? Porque el árbol del conocimiento del bien y el mal se les ha presentado. A Daniel se le dijo, después que se le reveló un montón de cosas, ¿ok?
se le dijo, Daniel, en cuanto a esto, cierra el libro. O sea, no lo puedes revelar, no lo puedes enseñar, pero inmediatamente le dice el Señor, en los últimos días la ciencia aumentará. Cuando la palabra nos está diciendo, cuando el Señor nos está diciendo que la ciencia va a aumentar, nosotros lo hemos tomado que el conocimiento, la ciencia y la tecnología va a aumentar. Pero lo que está diciendo es una manera codificada que nosotros podemos entender, porque la Biblia es un código de leyes e instrucciones, y aunque está codificado, hay ciertos patrones que usted tiene que discernir y yo tengo que discernir. ¿Ok? Si la mujer comió del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal, conocimiento es ciencia, science, conocimiento. Entonces, hoy en día nosotros estamos comiendo mucho más conocimiento científico de lo que estamos comiendo del árbol de la vida. Entonces, lo que nos está diciendo es, proféticamente, en una manera codificada, en los últimos tiempos va a aumentar la ciencia. La gente lo toma siempre y lo enseña, que va a aumentar la tecnología, que va a aumentar la ciencia. Sí, pero dentro de ese concepto está encerrado de que no nos dejemos dominar por las humanidades y los conocimientos de hombre, porque lo que va a prevalecer es el conocimiento del árbol de la vida, que es la Torah. Amén. Uno más. Aleluya. Gloria a Dios. O sea, un aplauso al Señor, hermanos. Aleluya. El año pasado hablamos de los patrones claros que desmarcan un sistema o metodología que tiene el Señor en su creación. Toda la creación manifiesta patrones que claramente establecen ser obra y un diseño. Ahora, pero hay enemigos que desean borrar, quemar, destruir esta evidencia. En Romanos 18:23 dice, porque la ira de Dios está siendo manifestada desde los cielos contra toda impiedad y maldad, debería decir ahí, de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué es la injusticia? Una ciencia que no es verdadera, una ciencia que te afecta, una verdad que nosotros conocemos y que está siendo una polémica y razón de división, no solamente en los Estados Unidos, en todo el mundo, es la situación de esta enfermedad del COVID-19. Que hay muchas mentes científicas que están diciendo esto tiene solución, pero están diciendo todo lo que está estructurado, institucionalizado como gobernatura, dicen que no. Entonces hay una polémica. Y nosotros, el pueblo o la gente vulnerable que han sido afectadas por esta enfermedad, son los que están pagando el precio. Porque nadie se decide. Y entonces se está esperando una vacuna, pero dicen que ya existen medios de atenderla. ¿Y por qué no se están aproximando esos medios? Entonces es una polémica, porque hay personas que tienen el conocimiento científico, pero se están dejando llevar, ¿verdad?, por sistemas de injusticia que detienen la verdad. Entonces, porque lo que Dios es conocido, es evidente, lo que es bueno, lo que trabaja, lo que funciona. Nosotros tenemos cerebro, nosotros podemos entender, somos seres, aleluya, intelectuales, podemos discernir cuando las cosas están bien, cuando están mal. ¿Ok? Lo de Dios es conocido, es evidente para ellos, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, entendiéndose por medio de las cosas hechas de todo que son inexcusables. Eso lo miramos anteriormente, miramos nada más el 20. Pero miren lo que dice el 21. Porque habiendo conocido a Dios, los que profesaron la fe y que después se retractaron de la fe porque recibieron ciencia, no les glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se entregaron a vanas especulaciones. Todo lo que el hombre cree y piensa que va a sostenerse más allá, que lo va a trascender, son vanas especulaciones. Gente pensando en inmortalidad, cuando ni siquiera saben vivir bien. Gente pensando ir a establecer colonias a Marte cuando todavía no sabemos hacer el bien, la paz aquí en la tierra. ¿Estamos entendiendo?
Entonces son vanas sutilezas, son vanas especulaciones. Y su necio corazón fue entenebrecido. Alegando ser sabios, se hicieron necios. Eso es lo que pasa con mucha gente. Tienen mucha sabiduría que se vuelven necios, se enrollan en su caracol y se vuelven necios. Y cambiaron la gloria de Dios, que es incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hay gente que adora la computadora, usted sabe. Hay gente que adora la computadora. Hay gente que tiene unos conceptos bien equívocos acerca de sus relaciones con los animales, con las casas, con sus propias casas, con sus propiedades, con sus carros. Entonces le han dado más gloria a esas cosas que al mismo Dios creador. Adelante. Ok. Termino con esto, hermanos, porque el hombre en Edén, entonces Yahweh Elohim modeló al hombre, no lo hizo, lo modeló. Es un concepto mucho más profundo de diseño. El hombre de la Adamá, diga conmigo Adamá. Tierra roja. ¿Por qué? Porque la raíz de Adamá es Dam, que es sangre en hebreo. Es tierra roja. E insufló en sus narices, diga conmigo, Nishmat Yahaim. Nishmat Haim. Nishmat Haim, aliento de vida. ¿Okay? Y el hombre llegó a ser Nefesh Hayah. Nefesh Hayah, alma viviente. Y plantó Yahweh Elohim un huerto en Edén al oriente. Y puso allí al hombre que había formado. Yahweh Elohim hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comida. Y en medio del huerto estaba, diga conmigo, Etz Haim. Etz Haim, el árbol de la vida. Y el árbol del conocimiento del bien y el mal. Antes de continuar, es importante explicar que la Torá no es un libro religioso. Yo lo dije esto anteriormente, pero lo vuelvo a repetir. Ni de historia, ni de ciencia, sino la constitución de una nación. Y aún mejor dicho, es la ley de un reino llamado Israel. La Torá es el compendio de instrucciones o estatutos que describen y establecen la misión del hombre en el universo, en este caso en nuestro mundo. La misión nuestra es cumplir la voluntad de Dios. Amén. La voluntad nuestra es que en el cumplimiento de la voluntad de Dios usted transforme este mundo a un mundo mejor, a un mundo más bello, a un mundo más lindo, a un mundo que permite vivir en paz, a un mundo que está fuera de caos, a un mundo que honra, a un mundo que admite la benevolencia como la manera normal de tratamiento o de intercambio entre los seres humanos. Amén. Ese es el mundo que nosotros tenemos que fabricar, que desarrollar. Eso es lo que Dios quiere, que implementemos su Torah para llevar esta misión. Adelante. Estoy por terminar. Entonces, hay que hacer diferencia en la definición científica de la vida y la definición de la vida de la Torah, para que entendamos. Según la ciencia, la vida implica e incluye diversidad de movimientos, cuerpos, ¿verdad? Su capacidad de movimiento, de respirar, de los órganos, su actividad. Entonces, la ciencia describe que la existencia está vinculada a la funcionalidad para la sobrevivencia y desarrollo o evolución progresivo. Eso es lo que la ciencia quiere, nos explica. Somos un ser que tiene ciertas cualidades, capacidades, y que si no están esas cosas en función, nuestra calidad de vida puede disminuir o nuestra calidad puede aumentar. Entonces, la Torah nos acierta que la vida también debe tener sentido. Puede tener funcionalidad, pero tiene que tener sentido. Ese sentido significa orden. Tiene que tener sentido, orden y significado, propósito. Este significado esencial es la vida misma. Dios te dio la vida misma para que te descubras. Dios nos dio la existencia para que te descubras. ¿Sabes cómo sabemos que es así? Porque te hizo que te reproduzcas de una manera que sales bebito, que no puedes
hacer nada por ti mismo. No te puedes valer por ti mismo. Tienes que estar siendo cuidado, tratado y enseñado. Y a medida tu progresividad desde ese momento de niñez o de situación infantil hasta el momento que te desarrollas como una persona madura, pues eso te deja saber que Dios quiere que te desarrolles, que te mejores, que te explores. ¿Ok? La Torá nos enseña que vivir es cuando aplicamos honra. Mira, la persona que no honra no está viviendo en plenitud. La persona que no actúa en justicia se mete en problemas todo el tiempo. La persona que no establece bondad no va a recibir ni milagros ni bendiciones del Eterno, porque tus acciones de bondad son tus recibos ante el Eterno para justificar que Él te bendiga. Porque tú estás bendiciendo de amor, no para que te vea Él, no para que ninguna entidad en la tierra te mire, el jefe, la iglesia, el pastor, es porque tú amas. Entonces, en nuestras interacciones humanas, es decir, aplicamos honra, justicia y bondad en nuestras interacciones humanas e implementemos aplicaciones similares hacia los animales. Una vez yo enseñé esto y alguien me dijo, ¿cómo hacer así? Si tu perrito está con hambre, y yo le voy a decir que no todo el tiempo, voy y le doy de comer a él primero, pero si él ve y se sienta, a veces me regaña la señora porque me dice, no le des comida mientras estás comiendo, es que se me olvidó darle a él primero, y ahora él está ahí viéndome y dice, mendigando comida. Y entonces dice la antigua sabiduría judía que no debemos hacer que nuestros animales menguen esperando el pedacito de comida de la mesa, sino que le demos a ellos primero, porque ellos están sirviéndonos como el cuidador de tu casa y fuiste tú quien lo trajo, por lo tanto depende de ti. Tu perrito depende de ti, su vida depende de que tú lo alimentes y le dejes el agua a tiempo. Entonces, si está dependiendo de ti, tú estás llamado a ser el shemesh, le tienes que servir. ¿Estamos entendiendo? Entonces, si no te están mendigando, y Dios no quiere que nadie mendigue, Dios quiere que todo el mundo reciba. Amén. Entonces, aleluya. ¿Entendieron eso? ¿Sabe por qué impacta? Porque estamos acostumbrados a que el perro es el perro y tiene que esperarse. Especialmente en nuestras tradiciones hispanas, el perro se tiene que esperar porque es el perro. Pero a la hora de que viene un ladrón en la noche, se quiere meter a tu casa, tú quieres que el perro sea el primero que ladre. Entonces tenemos que ver la reciprocidad del servicio. Tú eres el shemesh dándole de la comida, pero él va a ser el shemesh cuidando tu casa. Entonces hay una reciprocidad intrínseca. Ahora, de la misma manera a los animales, las plantas. Las plantas embellecen nuestro ambiente, además de producir oxígeno. La tierra en la que nosotros vivimos, tenemos que cuidar, es decir, la creación que Dios nos ha dado, tenemos que ser interactivos con toda esta bendición, la bondad o gracia que es Hesed. Diga Hesed. La gente dice Hesed o Hesed, es lo mismo. Y consideración hacia lo que presenta necesidades de ser cultivado. Tenemos que poner atención a aquello que nos presenta necesidad. Tiene necesidad de ser cultivado, ayudado, embellecido, levantado. Es lo que determina nuestra espiritualidad. Si nosotros no nos movemos a mejorar, a levantar, a ayudar, cuando miramos la necesidad, ¿de qué sirve toda la Torah que tenemos? Amén. Por eso es importante que nosotros entendamos que somos el agente que manifiesta el cambio y que somos los misioneros que el Señor ha mandado en Yeshua, en la obediencia de la perfección de obediencia de su Hijo, hacer que este mundo funcione de la manera que el Mesías lo quiere ver. Okay. Amén. Entonces, es la manera que nos conectamos y irradiamos la esencia del Mesías o Dios en nuestra vida. Entonces, sin sensibilidad, sensatez, humildad, mansedumbre y bondad, no vivimos, solo existimos. Amén. Vivir es tener armonía con la creación. Tú eres parte de esa creación, tú eres el shemesh que Dios puso, el cuidador del jardín. Tú eres el que atiende el jardín. Y como Dios, siendo rey,
Dice que Él sembró un jardín, pues tú estás llamado a seguir atendiendo el jardín de Él. Aleluya. Amén. Esa es nuestra visión. La razón de la creación, termino, la razón de la creación no es que Dios creó el universo, las estrellas, las estrellas, el sol, la luna, el planeta, todo eso es importante, porque todo eso lo tenemos. Pero la razón primordial fue que te creó a ti, fue que nos creó a nosotros, fue que creó a Adán y Eva. Y como Adán y Eva fallaron, dicen los sabios judíos, como Adán y Eva fallaron, entonces Dios buscó hasta encontrar a la nación israelita para que ellos cumplieran la misión en la cual ellos fallaron. Entonces ahora todos nosotros que formamos ahora parte de esa nación israelita por el amor y misericordia en Yeshua, somos llamados a cumplir ese llamado. Aleluya. Tú fuiste creado para que continúes creando, para que tú sigas ese llamado intrínseco que Dios puso en nuestros corazones a seguir creando, pero no con tu humanidad, sino con la voluntad de su Torah, en la obediencia que es en Yeshua, tu Mesías. ¿Lo recibes, pueblo de Dios? Amén. Un aplauso para el Señor. Padre Santo, te doy gracias y te bendigo por esta palabra, te honro, te alabo, te glorifico, Señor. Padre mío, sé que el tiempo ha pasado, Dios